Bueno, mientras el pastor daba los anuncios, dice que él ama mucho a su suegra. Pero ojalá que no diga como un pastor que dijo en una prédica, estando su esposa y la suegra, que él amaba mucho a su suegra, como las estrellas. Entre más lejos mejor, decía. Así decía, entre más lejos mejor amaba a su suegra. Pero bien, hermanos, nosotros estamos contentos porque el pueblo del Señor debe de gozarse. Y voy a invitarles entonces que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo número 13 para compartir lo que es el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Hebreos capítulo número 13, vamos a leer dos versículos por ahí, versículo 7 y después vamos a leer el versículo número 17. Cuando lo tengan me dicen amén, hermano. Hebreos 13, primero leemos el versículo 7, después estaremos leyendo el versículo 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Palabra del Señor. Oremos, hermano. Padre nuestro, amado Señor, estamos delante de tu presencia en esta hermosa noche. Vamos, Señor, a predicar tu palabra. Muchas gracias por este tiempo de bendición, donde tu iglesia se reúne para alabarte y bendecir. Úsame como un instrumento en tus manos para la gloria tuya, y el mensaje de tu palabra esté llenando nuestra vida, nuestros corazones. Por favor, bendíceme y úsame como instrumento en tus manos para la gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, yo quisiera hablar del tema. El tema, verdad, que quiero compartir, el pastor, verdad, Samuel, más o menos nos indicaba qué es lo que quiere, verdad, que habláramos, verdad, la congregación. A mí me toca el tema responsabilidad de la iglesia hacia el pastor. Yo quiero, verdad, compartir ese tema, responsabilidad de la iglesia hacia el pastor. Llamaban a un pastor para comenzar una iglesia donde el pastor ya había renunciado, y alguien se puso de pie y le dijo: pastor, ¿qué espera de nosotros como iglesia? Entonces el pastor respondió y le dijo de esta manera: yo solamente espero que la iglesia, número uno, predique el evangelio de Cristo Jesús. Número dos, una iglesia que se congregue. Y número tres, una iglesia que diezme. Eso fue lo que respondió. Si ustedes hacen esas tres cosas, esto me da a entender que ustedes están amando sobre todas las cosas al Dios de los cielos. Y número dos, van a amar esta congregación. Entonces, la iglesia realmente ha sido puesta para impactar, pero también no crea que solamente el pastor tiene responsabilidades. También la iglesia tiene responsabilidad para con su pastor. Y yo quiero que realmente pensemos en esta noche las responsabilidades que recaen en la vida de la iglesia respecto a su pastor. No solamente en el aspecto de que lo tengan que respetar, como dice la Biblia, porque la Biblia nos habla realmente acerca de este mensaje. Y el versículo 7 que nosotros estábamos leyendo dice: acordaos de vuestros pastores. Entonces, cuando la iglesia se acuerda de sus pastores, entonces esto equivale que esta iglesia estará madurando en el sentido práctico de llevar una vida de oración, pidiendo constantemente por la bendición para este hombre de Dios, pidiendo también dentro de esa bendición que el Dios de los cielos lo pueda sostener, porque es importante en estos tiempos que un pastor permanezca de pie para la gloria del Señor. Es importante, mis amados hermanos, ustedes pudieran ser el soporte que este hombre necesita. Y la iglesia realmente no solamente debe de ser una iglesia visionaria, sino también debe ser una iglesia impactante, una iglesia que impacte la comunidad, de tal manera que esta iglesia, no solamente por el título bautista fundamental como ustedes se llaman, sino que debe de ser la iglesia de la comunidad, la iglesia que se presenta ante la comunidad
llevando el mensaje de la palabra bendita del Señor. Pero quiero compartir, amados hermanos, algunos puntos por el cual yo quiero que la iglesia se pueda identificar en el aspecto de poder realmente tener una muy buena relación para con su pastor. Número uno, amados hermanos, vayamos a lo que dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, el capítulo número 5. Estaremos leyendo el versículo número 12 y leeremos también el versículo número 13. Mire lo que dice la palabra de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Note lo siguiente, hermano. Si la gente del mundo está diciendo que los pastores no trabajan, que los pastores son haraganes, usted tiene que entender y comprender lo que dice la palabra del Señor. Número uno, usted puede estar entendiendo lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalónica. Le ruega a los hermanos que reconozcan a los que están trabajando. La palabra trabajo se menciona aquí en la Biblia respecto al hombre que Dios ha llamado para desarrollar el ministerio que Dios quiere que desarrolle en este lugar. Número uno, amados hermanos, valorar su trabajo. Y aquí sigue diciendo el versículo 12, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Y mira lo que dice el versículo número 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Amados hermanos, la iglesia en este lugar debe de valorar en primer lugar el trabajo que el pastor está desarrollando en esta comunidad. Es el trabajo que usted va realmente a valorar. Hermanos amados, los pastores sí están trabajando. Los pastores son hombres llamados por Dios, hombres laboriosos, hombres consagrados a Dios, hombres que realmente hacen la diferencia. Como le decía el Señor a los ministros de Jehová en el Antiguo Testamento, cuando Dios le decía y les enseñaba: y les enseñaré a mis sacerdotes ministros de Jehová a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo limpio. Esa es la diferencia, porque el sacerdote ministraba, así como el pastor trabaja ministrando al pueblo del Señor. Amados hermanos, una gran responsabilidad tenemos que entender. Esto no significa un simple reconocimiento, un simple reconocimiento facial, sino que los creyentes deben conocer a sus pastores lo suficiente como para apreciarlos. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Una iglesia rebelde totalmente al llamado que el pastor está haciendo es una iglesia insensata. Una iglesia que escucha la voz de su pastor es una iglesia que realmente va por buen camino. Una iglesia obediente a la palabra del Señor es una iglesia que esté establecida con propósito. Una iglesia que practica la santidad y puede estar apoyando el trabajo del pastor. Es una iglesia visionaria. Es una iglesia que va a cumplir totalmente los estándares del Señor. Pero es necesario, amados hermanos, que nosotros podamos aún ampliar más el conocimiento de la palabra de Dios en el aspecto de que podamos tener una muy buena relación en este lugar, porque Dios lo ha puesto en este lugar con un propósito para la gloria de su nombre. No lo ha puesto para que usted sea rebelde, hermano. No lo ha puesto para que usted le lleve la contraria al pastor. ¿Sabe cuál es el problema? Lo que está sucediendo hoy en estos tiempos. Porque realmente encontramos capricho en tantos creyentes, caprichos religiosos en el cual quieren estar haciendo su propio albedrío y no están sujetos a las palabras que el pastor está predicando. Entonces no se puede avanzar de esa manera. Amados hermanos, ustedes tienen un líder que los va a apacentar. Y la palabra apacentar significa cuidar. Entonces, como ese pastor le está cuidando, usted debería de estar agradecido. ¿Sabía usted de que en muchos casos el pastor se preocupa más de darle protección, escúchelo bien, de darle protección a sus hijos que usted mismo, hermano? Porque el pastor está dando la consejería y a veces los padres enseñamos a ser rebelde a nuestros propios hijos y no valoramos el trabajo. Amados hermanos, ¿qué más podemos encontrar a la luz de la palabra del Señor? Mire, amados hermanos, además de conocer de cerca a sus pastores, las congregaciones deben de pensar de manera correcta y amorosa acerca de sus líderes espirituales. Vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 5,
lo que nos dice el versículo 2 y también lo que nos indica el versículo número 4. Dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2 al versículo 4 de la siguiente manera: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Versículo 3: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos amados, yo estoy seguro que cuando este varón dejó Managua, la ciudad, la capital, hermanos, yo estoy seguro que también su partida, al venir a este lugar, este hombre venía con su corazón en la mano, hermano. Yo estoy seguro que su esposita, sus hijitos, estaban dejando sus amistades, estaban posiblemente dejando sus comodidades, posiblemente estaban dejando su familia, pero ellos venían también con una carga para poder servirle a usted. Y sería incómodo para la vida de este hombre que usted realmente se comporte indiferente, que usted lleve una vida totalmente en rebeldía, que usted no se sujete realmente a lo que él está diciendo a través de la palabra del Señor. Pero estamos claros y seguros que este varón le sirve al príncipe de los pastores, y la Biblia dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, él dará la recompensa para aquellos hombres fieles que realmente estuvieron en la brecha del Señor. Y eso es lo que nosotros estamos esperando, la recompensa del Dios eterno, cuando estamos sirviendo no por ganancias deshonestas, sino que lo estamos haciendo con ánimo pronto, porque nuestro anhelo es servirle al Señor. Por eso debe de haber la motivación de parte de la iglesia de tomar esa conciencia y servirle al Cristo viviente. Obedezcan a la palabra de Dios, y la palabra de Dios les va a ir guiando a lo que ustedes realmente tienen que hacer. Una proyección tan grande ustedes pueden tener, pero dependan de Dios. Fíjense a lo que Dios dice a través de su palabra. Y amados hermanos, Dios bendice cuando nosotros obedecemos a vuestros pastores. Y la Biblia nos indica algo que muchas veces no queremos: y sujetaos a vuestros pastores. ¿Se da cuenta que muchas veces eso no lo queremos? No queremos aceptar la corrección, pero la Biblia dice: y sujetate a vuestros pastores. O sea, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos están velando por vuestras almas, como aquellos que tienen que dar cuenta el día del Señor, el día en el cual Cristo Jesús se manifieste. Nosotros tenemos que dar cuenta para la gloria del Señor. Amados hermanos, es importante también, aquí podemos ver realmente lo que Dios está tratando de decir por medio del apóstol Pedro. Un mensaje que nos debe de motivar, que nos debería de animar a poder persistir en estos caminos. Usted posiblemente nunca va a entender lo que este hombre puede estar pasando muchas veces. Usted puede estar alegre mientras él puede estar triste. Mientras usted tiene alegría, posiblemente él está derramando su lágrima y su corazón delante de la presencia de Dios. Y ¿sabe lo que estamos haciendo? Muchos ingratos, ni tan siquiera estamos orando por los pastores. Y usted tiene un gran compromiso de orar por su pastor, para que el Dios de los cielos lo sostenga en medio de esta generación que se levanta perversa y descarada por la contaminación de este mundo, que realmente cada día el pecado se está levantando. La iglesia es responsable de poder valorar el trabajo de un pastor. Hermanos, no lo tome, porque algunas personas dicen: le damos al pastor, le ayudamos al pastor. El pastor es digno de su salario, hermano, porque trabaja. Amén, hermano, porque trabaja. El pastor es digno de su trabajo, es digno de su alimento, y usted debe de estar pendiente en eso, hermano, porque a veces encontramos opiniones diferentes que no nos llevan a nada, hermano. Número uno, decíamos, hermano, la responsabilidad de la iglesia hacia el pastor. Número uno, valora, número uno, su trabajo. Número dos, hermano, vaya conmigo a Primera de Timoteo capítulo 5. Vamos a leer el versículo número 17 y versículo 18. ¿Lo tienen, hermano?
los ancianos que gobiernan bien. Note lo siguiente. Usted realmente como iglesia sabe si este pastor gobierna bien, hermano. Y si gobierna bien, mire lo que sigue diciendo. Sean tenidos por dignos de doble honor. Mira qué interesante. Sea tenido, o sea, la iglesia debe de tratarlo dignamente, número 2. Número 2, la iglesia debe de tratarlo dignamente. Pero sigue diciendo, hermano. Mayormente los que, hermano, ¿qué sigue diciendo la Biblia? Los que trabajan. Mira qué interesante. Ese llamado es parte del trabajo que él tiene que hacer, hermano. Los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora note lo siguiente, iglesia, mire. Cuando usted envía a sus hijos a la escuela, sabe de que hay un maestro que va a tratar de instruirle en el conocimiento a lo mayor que puede, hermano. Va a encontrar maestros que se preparan en la matemática, en español, en ciencias naturales, en geografía y etcétera, hermano. Se preparan, hermano. El maestro se prepara y después llega con toda responsabilidad a poder sencillamente transmitir el pan de la enseñanza. ¿Y sabe lo que dicen la gente? Ellos trabajan, ¿sí o no? Pero cuando el pastor está preparando un buen sermón, porque él quiere enseñar lo mejor para la iglesia, ¿sabe lo que está diciendo la gente? No trabaja. Qué irónico, ¿sí o no, hermano? Hermano, sabe, y siempre tengo que hacer esta pregunta. Yo le hacía la pregunta a una hermana de la iglesia que es psicóloga. Y yo le hacía la pregunta: ¿cuánto cobras por una consulta en el cual vas a estar realmente ahí aconsejando a una persona? ¿Cuánto cobra? Ella me decía, $50 vale la consulta. ¿Y sabe en cuánto cobra el pastor? Nada. Y el pastor pasa tiempo. El psicólogo da un tiempo posiblemente de 40 minutos o media hora, porque tiene que atender a otros pacientes. El pastor pasa muchas veces 1, 2, hasta 3 horas con personas que tienen problemas. Y este pastor lo que está haciendo es acercar a esa persona al conocimiento de Dios, acercarlo al temor hacia Dios, acercarlo para que lleve una vida recta y comprometida a lo que es la voluntad del Señor. Valoremos ese esfuerzo de ese hombre, hermano. Amén, iglesia. Eso es lo que tenemos que valorar. Que no es una persona que está dependiendo de usted, que es una persona que está dependiendo del Dios de los cielos. Hermanos amados, ¿sabe qué más pudiéramos decir, hermano? Hermanos, de repente usted puede tener un negocio y va a contratar un personal, y va a contratar a una persona para que le cuide su establecimiento. ¿Y sabe qué hace el pastor muchas veces? Más que el pastor vive al otro lado, es el cuidador de la iglesia también, hermano. ¿Me explico? Ahí no hay amén, hermano. Hermanos, tratemos de entender y darle valor a eso. Ese es el trato que realmente muchas veces recibimos. Pero la iglesia acá debe de dar un trato bueno para que la obra del Señor pueda avanzar, la obra de Dios pueda tener fundamento. Porque es importante también, mi amado hermanos, aquí se define las obligaciones de la iglesia en cuanto a honrar a Dios, proteger, reprender y seleccionar también, hermanos, a los ancianos. Los ancianos ejercen el gobierno espiritual en la iglesia, según el versículo 7 de Hebreos capítulo 13 que nosotros acabábamos de leer. O más bien, los ancianos que sirven con mayor compromiso, excelencia y esfuerzo deberían de recibir mayor reconocimiento de sus congregaciones, dignos de doble honor, hermano. ¿Sabe cómo yo lo manejo este tema, hermano? ¿Qué significa esto? Si hay un salario mínimo, por lo menos, el pastor debe de tener 2 salarios mínimos, hermano. ¿O no es así, hermano? Que algunos me quedan viendo todo raro. No es así, hermano. Dignos de doble honor, hermano. Porque si usted recibe bendición, los pastores reciben bendiciones especiales, hermano. Amén, hermano. Son bendiciones especiales, hermano. Y qué bueno es tratar con una iglesia que realmente sabe dar el cuidado a su pastor, que sabe amar a su pastor, que valore el trabajo de su pastor. Si usted me preguntaría a mí, ¿estás agradecido con la iglesia?
de donde tú saliste y te envió para que predicaras la palabra del Señor, siempre yo estaré agradecido con la iglesia que me mandó a levantar una obra con ayuda del Señor, y estaré agradecido con ella. Pero si ahora me cambia la invitación y me dice, está agradecido con la iglesia por el cual está pastoreando durante 24 años, hermanos, ¿qué puedo pedir más? Yo estoy súper contento, yo estoy con contentamiento, porque la iglesia ha aprendido a valorar, como dice la Biblia, dignos de doble honor, hermano. Hermanos amados, a veces esto se mira difícil, pero tampoco nada imposible, hermano. Por ejemplo, yo tenía una deuda con mi casa, hermano. Agarré una casa a 20 años. Ya llevo más de 7 años pagando esa casa, hermano. Hermanos, y este año, ¿sabe lo que dijo la iglesia? No es posible que el pastor siga pagando esa casa, paguémosela nosotros. Y la iglesia me la está pagando. Dignos de doble honor, hermano. Amén, hermano. Yo no les estoy reclamando, hermano. Ellos están mirando el trabajo, hermano. Dignos de doble honor, como dice la palabra del Señor. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, hermano. Entonces yo me siento cada día enamorado de mi Dios, pero también enamorado de la iglesia por el cual Dios me ha puesto por obispo para poder enseñarles, ministrarles, pero con el compromiso también de guiar una iglesia en santidad dentro de los propósitos del Señor, una iglesia que cumpla realmente a través del conocimiento de la Biblia, que cumple y desarrolle realmente el ministerio para la gloria del Señor. Hermanos, el trabajo no se termina en un pastor. No se termina, hermano. A veces uno quiere descansar un poquito, hermano. Mientras voy llegando a mi casa, hermano, y yo digo que tengo que descansar con mi esposa, de repente surge una llamada que me están buscando porque hay un problema serio y tengo que regresarme. Amén, hermano. ¿Verdad que al pastor de repente lo llaman a las 12 de la noche, pastor? O 1 de la mañana. Y usted aprecia a ese varón de Dios, hermano. Cuando usted haga eso, pues Dios va a ir marcando la diferencia en su vida, hermano. Hermanos, nosotros queremos solamente enseñar lo que dice la palabra del Señor. Si alguien me lo lee fuerte, 1 Timoteo 3:18, hermano, por favor, ayúdenme. Amén, hermano. ¿Qué dice la Escritura? No pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de qué, hermano? De su alimento y de su salario. Ahora piense en lo siguiente, hermano. Si usted tiene ganado, hermano, se imagina ese ganado que usted le puso bozal, hermano. No va a poder trillar, hermano. No va a poder comer, hermano. Y este animal, esta bestia, va a tener que perecer, hermano. Entonces hace una comparación el Señor y está indicando y diciendo que como el pastor es digno de su alimento, usted no debe de poner un bozal, o sea, no debe de poner obstáculo para que el Dios de los cielos bendiga a través de su vida posiblemente esta iglesia y también al pastor. Hermanos, la Escritura lo dicen. Dios realmente está diciendo de esta manera. El apóstol Pablo decía, escribiendo a los Corintios, de la siguiente manera: amados hermanos, que los que predican del Evangelio deben de vivir del Evangelio. ¿O no lo dice, hermano? Lo dice, hermano. Y ordenó el Señor. Pablo no está diciendo yo ordené. Dice, así mismo ordenó el Señor que los que predican en el Evangelio también es necesario que vivan del Evangelio, no aprovechándose también de la gente. Porque hay un montón que se aprovechan, hermano. Pero como usted conoce a su pastor, sabe que este hombre comenzó de la nada, hermano. Solamente con ayuda de Dios. Amén, hermano. Eso es lo que se debe de valorar. Amados hermanos, número 13. Porque después viene la exhortación mayor, ¿verdad? El pastor Denis. Entonces, primero decíamos, valorar su trabajo. Número 2, tratarlo dignamente. Y número 3, hermano, vamos a 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Número 3, hermano. ¿Sabe qué tenemos que hacer con el pastor? Debemos orar. Debemos de defenderlo y a la misma vez protegerlo, hermano. Contra un anciano se refiere al pastor, hermano.
no admitas, o sea, no permitas acusación de un creyente carnal, hermano. No lo permitas, hermano. Defiéndelo, defiéndelo. Amados hermanos, yo recuerdo que una vez se casó un muchacho que acababa de caer en pecado, hermano. Y el muchacho invitó a los jóvenes, a algunos jóvenes, para que fuéramos a su boda. Y sabe, amados hermanos, que nosotros fuimos a esa boda. Y de repente había una familia cerca de ahí, hermano, que comenzaron a decir que el pastor Denis estaba tomando licor, hermano. ¿De acuerdo, pastor? Y el pastor muy sabiamente dijo en la asamblea: ¿quiénes fueron a la boda? El fulano. Y nosotros levantamos la mano, hermano. ¿Me miraron a mí tomando licor o anduve yo ahí? No, ni el pastor ni llegó, hermano. Pero alguien había dicho que estaba clavándose el ojo. Y eso era falso, hermano. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes, hermano? Hermano, ¿sabe lo que yo? Y no sé si se acuerda el pastor, yo propuse que se expulsara a esa hermana. Y se expulsó, hermano. Se expulsó a esa hermana. Se expulsó de la iglesia. No admitas acusación. Defiende a tu pastor. Hermanos, a veces el mundo nos defiende mejor que el impío. ¿Sabía usted eso, hermano? A veces el mundo nos defiende mejor, hermano. Hermanos, estábamos en la vela de un muchacho que se había suicidado allá. Y la calle, hermano, quedó cerrada. Pero claro, cuando terminamos el culto, nosotros salimos y venía un hombre en su vehículo. Y comenzó a ofenderme, hermano. Porque solo el hecho de que nosotros hicimos un servicio ahí, comenzó a ofender. Me mencionó a mi mamá, hermano, que ni la conoció, porque ni yo la conocí, hermano. Y él me la restregaba y yo seguí caminando. Y alguien dijo: es con el pastor. ¿A quién está diciendo eso? Y le dice el muchacho de la iglesia: al pastor. Y eran mujeres sin conversa. Al pastor de la iglesia, dice. Venirles, y usted sabe meterse con una mujer. Venir y decirnos a nosotros lo que le está diciendo al pastor, porque él no te va a responder. Detrás de esas 5 mujeres iban como 15 mujeres más, hermano. Y te vas rápido de aquí antes que te macheteemos, le decía. Hermano, yo no tuve que hacer nada. Una vez se me metieron a robar, hermano. Unos muchachos allá del barrio, hermano. ¿Sabe lo que hizo el barrio cuando se dieron cuenta que se me metieron a robar, hermano? Lo comenzaron a rastrear, hermano, toda la noche. A las 12 de la noche, mientras yo andaba poniendo la denuncia, hermano, ellos ya lo estaban, hermano, mire si lo estaban agarrando, hermano. Otros lo hacen por uno. Otros lo hacen por uno. Y le pegaron, hermano, una reventada a ese chaval, hermano, para nunca más volverse a meter a las casas a robar, hermano. Yo no lo hice, hermano. ¿Sabe quién lo hizo? La gente del barrio que me conoce, hermano. Hermanos amados, el pastor se debe también de identificar con la comunidad. No solamente con la iglesia. Se debe de identificar con la comunidad. Él lleva el mensaje, el pan de salvación para esa gente. Y esa gente también un día tendrá que venir al conocimiento de Cristo. Y cuando usted se dé cuenta realmente que un ingrato esté hablando mal de su pastor, defienda a su pastor, hermano. No caiga en la debilidad de corromper su conciencia. Reprenda a ese malvado, porque es una persona malvada, aquel que realmente está en contra de aquel hombre que Dios ha puesto en ese lugar. Ayúdele a su pastor de esa manera. Defiéndalo realmente, hermano, porque usted valora realmente si este hombre ha trabajado. Amados hermanos, yo quiero ir culminando. ¿Sabe más que decía el apóstol Pablo? Efesios capítulo 6, versículo 19. Dice de la siguiente manera: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Ora por tu pastor, hermano. Esas son responsabilidades de la iglesia. Ora por tu pastor. El apóstol Pablo exhorta a esta iglesia también a orar unos por otros, hermano. Pero también él termina diciendo: y por mí también, para que cuando yo esté predicando, hable con denuedo la palabra del Señor. Con autoridad hable la palabra del Señor. Para que Dios pueda guardar, proteger a este hombre, usted necesita estar orando por él. Usted debería estar en la pelea. Si este hombre le dice: vengan a orar a los matutinos de las 5 de la mañana, la iglesia debe de obedecer y venir también a clamar juntamente con él, porque hay bendición. Amén, hermano. Hay bendición, hermano. Responsabilidades de la iglesia hacia el pastor, hermano. Hay un montón, hermano. Pero yo sé que el tiempo lo tenemos que aprovechar, porque viene la otra predicación.
pero no olvide su compromiso delante del Señor. Sométase siempre a la voluntad del Señor. Viva para la gloria del Señor. Obedezca la palabra del Señor. Y oremos. Padre, gracias te damos. Una vez más, Señor. Bendice tu palabra. Vayas preparando a la iglesia. Vayas preparando este lugar. Señor, después de la segunda predicación, el pastor también se encargará de hacer el llamamiento. Mientras tanto, vayas preparando a través de tu Espíritu Santo el corazón, la conciencia y el alma de cada uno de los que estamos acá presentes. Bendice esta congregación, bendice al pastor, cuida de él, cuida a su esposa, cuida a sus hijos. Te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.